Soliloquio. Caballeros, hola, soy Daniel Rosas. En uno de los primeros episodios de este espacio abordamos el tema del trabajo sexual, desde una óptica de respeto a los derechos de las personas que libremente deciden ejercer alguna actividad basada en su cuerpo. El problema es cuando hablamos de trata, es decir, cuando obligamos a otra persona a prostituirse, allí sí tenemos un grave problema. Y hablando de ese episodio en una reunión con mis amistades, noté que para algunas mujeres el tema se volvió incómodo. El debate, por cierto, se puso bueno. Y es que algunas amigas defendían la actividad del trabajo sexual y de ver porno como algo normal y hasta benéfica cuando se tiene el enfoque correcto. Otras, en cambio, me dijeron que su postura es abolicionista, o sea, totalmente en contra. La verdad es que a mí me costó trabajo entender el motivo de su negación en aquellos casos en donde las personas libremente, lo vuelvo a decir, deciden ejercer el trabajo sexual. Incluso, recientemente la diputada María Clemente de Morena anunció que defenderá mediante una reforma la regulación de dicha actividad, algo que, por cierto, en lo que México lleva un rezago histórico. Similar debate se dio con el tema del porno. Hay quienes argumentamos que puede ser hasta una buena actividad en pareja, pero otras personas también pugnan por la prohibición, entre ellas, nuestra invitada e invitado al episodio del día de hoy. ¿De verdad es tan malo como para que deba prohibirse? ¿Cuál es la razón? Bueno, pues para escuchar esta postura y tratar de entenderla, hoy vamos a conversar con Sofía Neri, quien es maestra en terapia familiar, experta en temas de pareja y sexualidad, pero también con Humberto Martínez, psicólogo, especialista en terapia narrativa y perspectiva de género. Vamos para allá. Audiocentro presenta. ¿Qué? ¿A poco te escapaste de la juguetería, muñeca? No eres Google, pero tienes todo lo que busco. ¿Te caíste del cielo, mi ángel? Si lo bonito fuera pecado, no tendrías perdón de Dios. ¡Ash! Hombres. Un podcast donde charlamos de las nuevas masculinidades que ninguna mujer se quiere perder. Esto es Hombres Trabajando Nos. Pues ya estamos aquí con Sofía Neri y con Humberto Martínez. Oigan, digamos que el tema, o déjenme partir los temas de esta charla. En un episodio anterior de este mismo espacio de Hombres Trabajándonos, hablamos con la dirigente de una asociación de sexoservidoras. Ya empezamos mal. A ver, Daniel, no se dice sexoservidoras, lo correcto es trabajadoras sexuales. Una sincera disculpa, por favor. Y ellas defendían evidentemente su derecho a poder trabajar siempre y cuando no fueran objeto de trata. Y pues evidentemente puso de manifiesto su postura y la de todas sus compañeras y agremiadas. Pero también entiendo que hay quienes abogan pues más bien por con una visión de prohibición abolicionista. Y entiendo que ustedes están más apegados hacia esta realidad. Me gustaría preguntarles por qué esta postura o qué es lo que ustedes ven de negativo de entrada en el servicio, y después pasaremos a otros temas, por favor. Sí, pues creo que influye como culturalmente, ¿no? También lo que está pasando que lleva a que el sexoservicio se vea como algo negativo. Y respeto también como a las personas que dicen, pues es mi trabajo y puedo ejercerlo, puedo ejercer mi sexualidad, porque también pues habla de eso, ¿no? Es como dar libertad a la sexualidad que cada persona decide ejercer, ¿no? Y la forma en la que decide llevarlo. Pero culturalmente puede promover o normalizar ciertas conductas de violencia, ¿no? Justo depende de la persona que lo mire y como la información con la que cuente para poder hacer esta diferencia entre, esta persona lo hizo por voluntad propia, ¿no? Y está como teniendo esa libertad y ese derecho sobre su cuerpo, y esta otra persona no, a lo mejor está siendo forzada, está siendo, pues sí, obligada, violentada. Entonces creo que es lo que marca como esa línea de, pues que lo puede convertir en algo, pues sí, no sé, violento, lo que nos lleva
a no estar tan de acuerdo, ¿no? Pero hay puntos que pues sí también coincidimos con las personas que dicen, pues es algo que yo quiero hacer. Ahora, tomando en cuenta esto que ya tú nos das como introducción, Sofi, deja de preguntarle entonces ahora a Humberto. Supongo que coincidas con esta posición, pero la otra también, y tiene razón Sofía, se puede caer en temas de violencia, en seguir fomentando esta cultura patriarcal, machista, etcétera, 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 etcétera. Pero de repente cuando nos dicen a los hombres patriarcal y machista, hasta como que de entrada ni lo alcanzamos a entender, y hay hasta quien se ofende. Entonces, a ver si nos puedes traducir tú, Humberto, ahora sí con peritas y manzanas, ¿a qué nos referimos cuando decimos que el sexoservicio puede caer en estas posturas, por favor? ¿Otra vez? Trabajo sexual, Daniel, ¿qué tan difícil puede ser recordarlo? Caen en las posturas cuando cosificamos a quienes trabajan, porque necesitamos, el giro de entendimiento es nombrarlo como trabajadores y trabajadoras sexuales. Están brindando un servicio. ¿Así o más claro, Daniel? Y como trabajadores tienen derechos. Entonces es poco probable, o no pasa, que cosifiquen a un psicólogo o una psicóloga porque ese es su trabajo. Entonces se vuelve patriarcal y machista cuando no tomamos en cuenta que quien ofrece y oferta un servicio sexual es una humana o un humano que tiene un cuerpo, que tiene sensaciones, que tiene subjetividad. Cuando creemos, es un poco como pasa a veces en estas plataformas de taxis, de servicios de transporte, para no decir marcas. Hay muchas personas que creen que cuando están pagando por el servicio tienen derecho a decirle al conductor cómo comportarse, tienen derecho a decirle al conductor qué música poner y tienen derecho de decirle al conductor qué cosas hacer porque al final se está pagando. Y ahí no solamente hay una cuestión de violencia patriarcal machista, sino una violencia capitalista, de que quien tiene el dinero manda, y ahí es donde entra el juego el poder. Entonces creo que puede haber prácticas éticas o consumos éticos de trabajo sexual si tratamos a las personas que tenemos enfrente como personas y como quienes están brindando un servicio. Y ahí es donde cambia totalmente esto. Dejarlo de ese tamaño, porque si no entraríamos a un montón de otras cosas que no sé si el tiempo nos dé. Sí, seguramente dará para otro episodio. Oye, pero déjame retomar a ver esto último que está bien interesante. A ver, sí, estamos hablando evidentemente de derechos laborales que cuando menos en México no se los damos a las trabajadoras y trabajadores sexuales. Y coincido plenamente contigo, al contrario, o sí, los cosificamos, las y los volvemos un objeto. Y esto lo pongo como contexto para la siguiente pregunta hacia la que quiero aterrizar. Supongo que también por ahí vendrá el tema de por qué ustedes están en contra, por ejemplo, de la industria del porno. Supongo que tendrá que ver con algo similar, pero entiendo que además el poder del cine, el poder de la imagen, y más en estos tiempos en donde pues somos homo videns ya 100%, pues ver las fantasías que se recrean en películas eróticas, en donde sí efectivamente pues de repente se cosifica, se pone como un objeto a la otra parte. Bueno, pues creo que traducirlo a la vida cotidiana no es lo mejor, pero ahí hay una sexóloga que nos puede decir, una terapeuta que nos puede decir más de esto, Sofi. Sí, creo que en el consumo de pornografía influyen, bueno, por una parte también lo que comentábamos en el trabajo sexual, que de alguna manera normaliza la violencia, ¿no? Que se puede ejercer en contenido pornográfico, ¿no? No todo el contenido es igual, pero sí hay gran parte de él, pues tiene como actos violentos, entonces se puede normalizar. Y a mí se me hace como más riesgoso cuando es en la adolescencia, ahorita que ya todo el mundo tiene como acceso a internet y es mucho más fácil pues ver contenido pornográfico. Creo que desde niños o adolescentes que empiezan a ver este tipo de actos sexuales van creciendo con expectativas completamente diferentes del sexo de lo que es en realidad. Y sobre el sexo en sí, ¿no? Lo que pues forma una relación sexual, pero también sobre el cuerpo. Y es algo que he visto como en mi experiencia trabajando con mujeres, estas comparaciones con actrices porno, ¿no? Que crecen con muchas inseguridades y pues es que yo no me veo así, yo no tengo el cuerpo así. Entonces creo que eso también influye de manera negativa en la imagen que pueden ir formando adolescentes sobre la sexualidad en general y sobre su cuerpo, ¿no? Cómo lo ven y cómo se comparan. Entonces, respecto a la relación sexual en sí, pues también surgen expectativas
que al momento de iniciar su vida sexual se dan cuenta que no es así, ¿no? Que no es como lo vieron en los videos, que hay cosas que duelen, ¿no? Y que hay cosas que son violentas. Entonces creo que eso es lo que puede influir en mayor parte de manera negativa al consumir pornografía. Por eso decía que también hay formas de consumir porno responsablemente, ¿no? Porque si hay conciencia de que no es algo real o que no se consume porno violento donde se está pues igual violentando a las mujeres, ¿no? Que está este ejercicio del poder, puede haber posibilidad de que sea responsable, pero en la mayoría de las ocasiones pues es visto por adolescentes que creen que es algo normal, ¿no? Algo bueno. Inclusive creo que hay una ola de películas, no sé si porno o eróticas, pensadas, dirigidas por mujeres, pensadas para mujeres, que trata, entiendo, un poco de resolver este problema. Pero te preguntaría, Humberto, ahora sí que, pues entre hombres, creo que Sofía tiene toda la razón. O sea, crecemos de repente con estereotipos de lo que debería ser la mujer en la cama, que no necesariamente son. Pero también la otra realidad, y hablando entre adultos y que hemos tenido evidentemente parejas sexuales, pues sabemos que hay cosas que parecieran de repente para algunas personas agresivas y que a otras les gustan. Yo te pediría, Humberto, una opinión así como, ¿cómo le hacemos para saber cuándo sí, cuándo no, cuál es el camino, como para ir encontrando estas coincidencias con nuestras parejas? Es que justo partiendo de un poco de lo que decía Sofi, tenemos que reconocer que la pornografía es ficción. Llevarlo a la cotidianidad es creer que los Avengers son posibles de que existan en el día a día, y eso no es así, porque lo que pasa en una película pornográfica tiene un guión y tiene una agenda que pone al centro el placer del hombre, no el de las mujeres. Y eso solamente por decir porno hetero, porque hay muchísima gama y oferta de pornografía. Y entonces creo que la clave que desarma esto es el consentimiento. Pensar en personas que practican el BDSM, que es el bondage, la sumisión, el control y algún tipo de agresión física, porque no es violencia, porque no se busca amedrentar, es poner el placer al centro. Si el placer está al centro y hay una palabra de seguridad y no se pasa ese poder, entonces estamos hablando de gozo. Pensar justo en una anécdota de una chica con la que salía, que trabajaba acompañando a víctimas de violencia, tenía esta fantasía de ser violada, pero cuando lo platicamos ella se sacó mucho de onda porque le gustaba esto. Yo soy una persona muy corpulenta, mido casi 2 metros y peso más de 100 kilos, y cuando lo hablamos llegamos a este punto de ella sabía que en el juego, cuando ella dijera la palabra de seguridad, aguacate por decirlo, yo me iba a detener y esa era mi responsabilidad en el juego. Y en un acto de transgresión, de abuso, de violencia, no iban a parar. Y entonces cuando ponemos al centro el placer y lo acompañamos de acuerdos y lo acompañamos de ternura, pienso en estas prácticas, si me equivoco que Sofi me corrija, el spanking, que son las nalgadas, hay todo como un proceso, un ritual de nalguear. Y si tú estás nalgueando, cuando terminas de nalguear tienes que sobar, tienes que poner crema humectante, tienes que cuidar la zona que fue espanqueada. Y a veces eso no lo dicen en las películas porno, porque justamente es ficción. Y entonces al centro no solo tiene que estar el placer, sino que tiene que estar el consentimiento, tiene que estar el cariño, la ternura, algún tipo de vínculo humano. Y muchas de las veces que vemos clips o que consumimos cine erótico o para adultos o pornográfico, no está eso puesto ahí. ¿Por qué no lo ponen? ¿Por qué la agenda del porno no pone esto sobre la mesa? Porque entonces no está siendo educativo ni pedagógico. Está siendo un producto cultural, pero que evita poner esto sobre la mesa, y estaría fenomenal que las identidades, las juventudes pudieran tener acceso a esta información, de que se vale hacer este tipo de cosas si ponemos al centro el placer, el consentimiento, la ternura, el cariño y demás. Sí, bueno, interesantísimo. Oigan, nos quedan 5 minutitos porque ya sé que tienen compromisos, pero no quiero irme sin antes preguntarle. A ver, Sofi, tú das terapias, evidentemente son terapias de parejas o más, evidentemente también habrá parejas, terapias solitarias, pero a ver, centrándonos en las terapias de pareja o de poliamor. Yo no te veo evidentemente diciéndole a la gente, ay, no vean porno, no consuman, no. Los puedes orientar, los vas orientando hacia una responsabilidad. Lo que yo quiero preguntarte en este caso es, bueno, si tomamos en cuenta que estamos viviendo un entorno de mayor violencia intrafamiliar, que podría estar
no estoy seguro, pero quizás relacionada o ligeramente ligada con este mayor consumo, por ejemplo, de contenidos en internet. ¿Qué decirle a las personas que quieren comenzar a explorar esta parte de su sexualidad, que no saben cómo comenzar a romper la rutina, ¿no?, de la cama que han tenido ya por muchos años, probar cosas nuevas sin que tengamos que caer en conductas, o cómo le cambias el chip al esposo que te dices que yo quiero probar unas cosas con mi esposa, como lo que viene el porno? O sea, ¿qué le dices? Uh-huh. Sí, pues tratamos de indagar en todas las posibilidades, ¿no? Porque también se cree muchas veces que la pornografía es como el mayor estímulo, y no, o sea, hay muchos estímulos. Hay lectura erótica, hay audios eróticos que son hechos justo desde esta conciencia, ¿no? De generar algo que sea real y que no se esté como fomentando la violencia justo con el consumo de la pornografía. Entonces es como explorar qué otras posibilidades hay, ¿no? Porque hay la piel, por ejemplo, es el órgano sexual más grande que tenemos, y el cerebro también juega un papel importante. Entonces creo que con todos los sentidos podemos ir armando una buena cantidad de estímulos, ¿no? El empezar con mensajes, el tocarse, ¿no? El encontrar diferentes partes del cuerpo que resultan pues erógenas y que tal vez no lo sabían. Entonces es mucho poner sobre la mesa todas estas posibilidades y que se animen a explorar qué hay más allá, ¿no? Descubrir sensaciones, pues sí, darse la oportunidad de ver qué les resulta erótico y estimulante, aparte de la pornografía, que es algo como que mucha gente ya no relaciona, ¿no? Como automáticamente pornografía, pues igual a excitación o estimulación, pero hay más cosas. Sí, y yo quisiera agregar, porque es importante no dejar de mencionarlo, que la pornografía es coitocentrista, es decir, pone al centro el coito y pone al centro el placer del hombre en tanto que penetra. Y las investigaciones, hoy por hoy, Sofi no me dejará mentir, nos evidencian que las mujeres o las cuerpos de mujeres no solamente experimentan placer desde la penetración. Hay estimulación de senos, hay mujeres que pueden alcanzar un orgasmo a través de la estimulación de los pezones, de las caricias, de los besos o de la estimulación directa del clítoris. La penetración no necesariamente tiene que pasar. El coito no es esa epítome del encuentro sexual. Necesitamos ampliar los márgenes de lo que implica un encuentro sexual. Un encuentro sexual puede ser hacer cucharita y ver Netflix. Y eso ya implica un encuentro sexual porque somos entes o cuerpos sexuadas que podemos interactuar desde el contacto con el cuerpo. Y entonces algo que tampoco evidencia la pornografía o que trata de centrar eso es en el coito y en la penetración y penetrar todos los orificios posibles, la vagina, el ano, la boca. Entonces necesitamos descolocar y un poco quizá lo que ayuda mucho cuando a mí me toca también acompañar parejas es deconstruir el deseo, deconstruir el erotismo. ¿Cómo es que aprendimos a desear? ¿Cómo es que aprendimos que esto me prende? Porque la pornografía tiene una narrativa, tiene un proceso, besos, caricias, sexo oral, dar o recibir y luego el coito y ya. Y entonces eso puede llegar a ser despersonal. Entonces no hay que dejar de mencionar que la pornografía es coitocentrista y que la sexualidad humana o los erotismos, por eso hablamos de erotismos en plural, son muchos. Y ahí es donde podemos tener una tierra muy fértil para poder hacer cosas cuando se trabaja con parejas. Uy, pues yo creo que ese tema justamente de las otras formas de erotismo nos va a dar para otro episodio. Pues muchísimas gracias a ambos, ya no les quito más tiempo, pero les agradezco muchísimo y sí, de verdad que hay que echarnos otro episodio de más temas. Coloquio. Una de las principales páginas de porno a nivel mundial suele realizar encuestas anuales sobre el tema. La más reciente, la del 2021, revela que México ha escalado posiciones y ahora es el 6º lugar en cuanto a las personas que ven pornografía online. De hecho, el consumo se hace principalmente a través de los smartphones. ¿Será por eso que las pantallas son cada vez más grandes? Bueno, pues quiero agradecer a la terapeuta Sofía Neri. La puedes encontrar en Instagram como @sexualidad_revolucionaria. Humberto aparece en Instagram como @sic_Humberto_Martínez. Recuerda que nuestras cuentas en redes sociales están allí para que opines o propongas sobre el contenido de este espacio.
Nos encuentras como Audiocentro Podcast y a mí en lo particular me encuentras como Daniel Rosas 3.0. Este podcast fue producido por Audiocentro, grabado por Noemí Castillo, editado por Juan Bernardo Cantú bajo la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret. Conducción, su amigo Daniel Rosas, y pues ya me voy porque tengo que ir a limpiar el historial de visitas de mi teléfono móvil. Chao. Audiocentro.